Hi everyone, hola a todos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para explicar esta vez el pasado perfecto, the past perfect. Vamos a hablar de las formas, del uso y de los adverbios de tiempo que describen a este tiempo de verbo. Y al final del video voy a compartirles un resumen para que les quede un apunte, para que puedan utilizar para todo lo que necesiten hacer con este tema, estudiar, repasar, tener un apunte de consulta para aclarar dudas. Bien, así que no nos demoremos más. Empecemos. Let's start. Empezamos repasando la lista de verbos. ¿Para qué sirve esta lista? ¿Para qué usamos cada una de estas columnas? Bien, esta lista de verbos la vamos a usar en inglés cada vez que queramos conjugar un verbo en pasado simple o en un tiempo que se llame perfecto, como el que estamos utilizando hoy, el pasado perfecto. También puede ser el presente perfecto, futuro perfecto, condicional perfecto, ¿sí? Entonces, cuando queramos usar o conjugar un verbo en estos tiempos, va a ser necesaria esta lista. Vamos a recordar las columnas. La primera columna es la del infinitivo o forma base del verbo, la terminación en español ar, er, ir, por ejemplo jugar, por ejemplo comer o dormir. La segunda columna es la del pasado simple, que en castellano puede tener varias terminaciones, ya que tenemos en castellano dos pasados, pretérito imperfecto y pretérito indefinido o perfecto simple. Entonces, cada uno de estos verbos tiene varias traducciones posibles al castellano. Por ejemplo, el primero puede ser jugaba y puede ser jugué para la primera persona del pasado en español. Bien. Y la tercera columna, que es la que vamos a usar en este caso para el pasado perfecto, es la de el pasado participio, the past participle. Las terminaciones que en español son ado o ido, por ejemplo jugado, por ejemplo dormido. Entonces, el primer verbo que tenemos acá se traduce así. La primera, jugar. La segunda, jugué o jugaba, como dos ejemplos de todas las traducciones posibles que tiene al castellano o español. Y en la tercera, jugado. Bien, entonces, vamos a recordar a continuación la diferencia entre los verbos regulares e irregulares, que son los que les puse de este lado. Los verbos regulares son los que respetan la regla. Y en inglés la regla dice que estos verbos deben llevar ed, tanto en la segunda columna del pasado simple como en la tercera columna del pasado participio. Bien, si los verbos no respetan esta regla de la ed, es decir, que no se forman agregándoles la ed, entonces son irregulares, no respetan la regla. Y en ese caso van a tener cada uno su propia forma. Por eso es muy común que esta lista no tenga los regulares porque sabemos que terminan en ed, pero sí necesitamos tener en la lista los irregulares, ya que como no siguen ninguna regla en particular, podemos tener distintas formas y no podemos saber anticipadamente cómo se conjugan a menos que lo sepamos previamente. Bien, arrancando ahora sí con las formas del pasado perfecto. Cualquier sujeto que yo tenga en la oración va a tener las mismas formas. Si la oración empieza con I, yo, he, él, she, ella, it, esto o esta, we, nosotros, you, vos, tú, ustedes, vosotros, usted, todos esos significados tiene you. Y they, que es el plural de he, de she y de it, entonces más de una chica, ella, más de un chico, ellos, más de una cosa o animal, estos o estas, cualquiera de estos sujetos o cualquier persona que se pueda reemplazar por estos sujetos, un chico, una chica, más de un objeto, más de un animal, en ese caso cualquier persona va a tener la misma forma. En el afirmativo, la persona se va a seguir de had, que en este tiempo se va a traducir como había. Se corresponde con el pretérito pluscuamperfecto de castellano. Y este verbo had se va a seguir entonces de un verbo que, como ya dijimos, va a estar en la tercera columna, la columna del participio, para hablar de lo que había pasado. Entonces, por ejemplo, fíjense, he had played football, él había jugado al fútbol. En la negación, luego de la persona, tenemos a hadn't, que se va a formar con had y el adverbio not, abreviado
hadn't. Y el verbo que siempre queda en la tercera columna. She hadn't played football, dice el ejemplo. Ella no había jugado al fútbol. Y para armar una pregunta, el had pasa adelante, luego la persona y luego el verbo que siempre, si ustedes se fijan, está en la tercera columna, en cualquiera de sus formas afirmativa, negativa o interrogativa. El ejemplo dice, had you played football? Bien, como verán, todos los ejemplos que tienen en esta página tienen la terminación ed porque se corresponden con un verbo que es regular, que respeta la regla. Bien, antes de pasar a otros ejemplos, quiero que nos dirijamos a la parte de arriba de la pantalla en donde les puse las abreviaturas, las contractions o contracciones de had. El had se puede abreviar con la letra D. Entonces, si lo ponemos al lado de I, se pronuncia I'd, al lado de he, he'd, y así sucesivamente. Had not, para el negativo, se abrevia hadn't. Y siempre es importante recordar que en esta parte de la palabra no tenemos el sonido de la E. No se dice hadn't, sino que se dice hadn't. Esa es la forma correcta de pronunciarlo. Bien, pasemos a otros ejemplos. En este caso, les volví a escribir las formas que son exactamente las mismas de la página anterior, pero lo único que cambia es que en este caso les puse un verbo que es irregular, o sea, no termina en ed. Les puse el verbo spoken. He had spoken English. Él había hablado inglés. She hadn't spoken English en la negativa. Ella no había hablado inglés. Y en la pregunta, had you spoken English? ¿Habías hablado inglés o habían ustedes hablado inglés? Bien, como verán, la única diferencia es que en vez de terminar el verbo con ed, tiene su forma particular porque es irregular. Arranquemos ahora con el uso. Este tiempo de verbo, el pasado perfecto, se va a referir a una acción que pasó antes o que había pasado antes que otra acción en pasado, que es lo que dice acá. A past action that happened before another past action. Una acción pasada que ocurrió antes que otra acción pasada. Yo tomo una acción en pasado o una fecha o momento en el pasado y cuento lo que había pasado antes de ese momento o de esa acción. Por eso fíjense que en el ejemplo A tenemos que el celular sonó y que el chico lo atendió. Yo empiezo contando que él atendió el teléfono y después voy hacia atrás en la historia. Por eso les propongo esta línea de tiempo, en donde tenemos dos hechos, el que ocurrió primero y el que ocurrió después, en primer lugar y en segundo lugar. Yo arranco contando lo que pasó en segundo lugar o después y voy hacia atrás para contar lo que había pasado antes. Y entonces en el ejemplo A dice, Before he answered the phone, it had rung. Antes de que él atendió el teléfono, este había sonado. Arrancamos contando que él atendió el teléfono para ir hacia atrás en la historia y contar que el teléfono había sonado antes de que él lo atendiera. En el ejemplo B tenemos a una niña que se lavó los dientes y que luego se fue a dormir. Yo arranco contando el hecho que pasó en segundo lugar, que ella se fue a dormir, y voy hacia atrás en la historia para decir que antes se había cepillado los dientes. Entonces el ejemplo queda en el B. When she went to bed, cuando ella se fue a dormir, she had brushed her teeth. Ella se había cepillado los dientes. Fíjense que los ejemplos que están en color azul están en pasado simple, que es la acción que ocurrió después. Y cuando voy hacia atrás en la historia, las acciones que están en color verde están en pasado perfecto. Voy hacia atrás en la historia para contar lo que había pasado antes de otra acción en pasado o antes de un momento en el pasado. Bien. Para los adverbios de tiempo de este pasado perfecto, siempre tenemos que tomar en cuenta entonces el uso, tomar una fecha en pasado o un hecho en pasado y contar hacia atrás de ese momento lo que había pasado.
Entonces los adverbios van a tender a ordenar los hechos en una oración, a contar lo que había pasado antes o lo que había pasado después. En ese caso, al ordenar las acciones con estos adverbios, sabemos que las que pasaron antes son las que contamos con pasado perfecto. Vamos a ver los ejemplos de los adverbios. Los que se forman con earlier, earlier quiere decir antes y later quiere decir después. Empieza el adverbio nombrando una cantidad y una forma de medir el tiempo. Por ejemplo, 5 minutes earlier quiere decir 5 minutos antes y 5 minutes later quiere decir 5 minutos después. 2 hours, 2 horas, 10 days, 10 días, a week, una semana, 2 months, 2 meses, 4 years, 4 años, y seguidos de tanto earlier como later, antes o después. Bien, vamos ahora a los periodos de tiempo, con for y con since. For quiere decir durante y since quiere decir desde. Cuando yo cuento un periodo de tiempo con for, tengo que tener en cuenta que tengo que nombrar la cantidad completa del periodo de tiempo. Doy una cantidad y una forma de medir el tiempo, que abarca el periodo de tiempo desde que empezó hasta que terminó. Por ejemplo, acá, for 2 days es un periodo de durante 2 días. For 3 weeks, durante 3 semanas. For a month, durante un mes. For 6 years, durante 6 años. Siempre teniendo en cuenta que esto es lo que había sucedido o no había sucedido durante este periodo de tiempo antes que una fecha en pasado. Bien, yo digo antes de esa fecha, no había hecho eso durante 2 años, por ejemplo. Since, desde, se va a formar con el inicio del periodo de tiempo. Ya no nombro la cantidad completa del periodo como for, sino que con since solo tomo el comienzo del periodo de tiempo. Y digo, desde que yo nací, por ejemplo. Since I was born. Si tuviera que expresar esto mismo con for, tendría que contar la cantidad de años que pasaron desde que yo nací hasta ese momento en el pasado en el que yo me estoy refiriendo. Y entonces podría usar el mismo periodo de tiempo, pero contando la cantidad de tiempo que ocurrió entre esos dos puntos, entre que la acción empezó hasta que terminó. Bien, con since puedo decir también una fecha y decir, por ejemplo, since 2016, desde el año 16. Since 2 days earlier, desde 2 días atrás o 2 días antes. Since 5 years earlier, desde 5 años antes. Since a week earlier, desde una semana antes, etc. Entonces, con for nombro la totalidad del periodo de tiempo, la cantidad que pasó de principio a fin. Y con since, solo el inicio, en el momento en que ese periodo de tiempo ocurrió. Siempre voy a decir entonces lo que había sucedido durante un periodo de tiempo y desde un momento determinado hacia atrás. Tomo una fecha en pasado o momento en el pasado y voy hacia atrás y digo la cantidad de tiempo que pasó y que en el que yo había hecho esa actividad determinada. Bien, después tenemos a before, antes, after, después, y by. By se va a usar nuevamente con una fecha o con un momento y yo voy a decir para cuando llegó ese momento lo que yo había hecho o no había hecho antes de ese momento. Bien, y después tenemos a just, recién, already, ya, yet, que en oraciones negativas quiere decir aún o todavía, y en interrogativas quiere decir ya, always, siempre, y never, nunca. Bien, no estamos hablando en este último caso con always y never de una rutina, sino que estamos hablando de lo que había querido hacer siempre, por ejemplo, o lo que había hecho siempre, o lo que no había hecho nunca, antes de un momento en el pasado para atrás. Yo digo, por ejemplo, antes de esa fecha nunca había hecho tal cosa, o siempre había hecho tal cosa. Bien, entonces todos los adverbios toman el uso del pasado perfecto. Tomo una fecha o una acción en pasado y de ahí voy para atrás en el tiempo. Bien.
Los adverbios de tiempo, entonces, se van a poder usar en distintas posiciones en la oración dependiendo de cuál sea el adverbio. Los que se forman con earlier y later se usan al final de la oración, al igual que los que se forman con for y con since. Si yo quisiera usar estos adverbios al principio de la oración para resaltar el tiempo, también podría hacerlo. Los pondría al principio y luego una coma, pero siempre y cuando quiera resaltar el tiempo. Si no, la posición más común del adverbio de tiempo en inglés es al final, sobre todo los de este tipo que nombramos recién: earlier, later, for y since. Después tenemos oraciones armadas con after, después, before, antes, y fíjense cómo se usan. Se pueden usar al principio de la oración, luego sigue un sujeto y el verbo en pasado perfecto, acá el sujeto y el pasado simple, y también estos adverbios pueden aparecer en el medio de la oración. Obviamente que si los cambio de lugar tengo que cambiar toda la oración desde after hasta la coma y de before hasta la coma y escribirlo al final. Es otra opción. En vez de decir after the phone had rung, Ben answered it, después de que después de que el teléfono había sonado, él lo había atendido, yo también puedo empezar diciendo Ben answered it after the phone had rung. Él lo atendió después de que el teléfono había sonado. Y con before también puede darse vuelta la oración. Bien, yet se suele usar al final en oraciones negativas e interrogativas. También tenemos a by al lado de una fecha, como ya les había contado. Se puede usar al principio y también al final de la oración. Y después el último grupo de just, already, always y never tienen una posición especial. Fíjense que van entre had y el verbo en tercera columna. Had just finished. Yo recién había terminado. Had already started. By 2018, I had already started secondary school. Para el año 2018, yo ya había empezado la escuela secundaria. Y en el caso de always y never, también van en el medio, entre had y el verbo en tercera columna. I had always loved him, siempre lo había amado, but I had never said anything to him, pero nunca le había dicho nada a él. Bien. Lo último que nos queda por desarrollar es el cuadro que resume toda esta teoría que les va a venir muy bien para usar el pasado perfecto. Las formas, como ya explicamos, que usan el had y el hadn't en la negación y el verbo siempre en la tercera columna. El had pasa adelante en la pregunta y siempre, absolutamente siempre, el verbo en la tercera columna. La del pasado participio, la terminación ado, ido en inglés. Si el verbo es regular, lleva la ed, y si no lo es, necesitamos la lista de verbos para recordar cuál es la forma específica de ese verbo que no respeta la regla y que se llama irregular. El uso, una acción pasada que ocurrió antes que otra acción pasada. Recuerden que no las cuento en el orden en que ocurrieron, sino que empiezo por la que pasó después y voy hacia atrás de esa acción para decir lo que había pasado antes. Y ese es el pasado perfecto. Y luego los adverbios de tiempo que desarrollamos en las últimas imágenes, todos escritos acá para tenerlos a mano en este resumen. Bien, espero que les sirva este apunte, que se haya entendido toda esta explicación del pasado perfecto y me voy a despedir hasta la próxima en un próximo video para mi canal Teacher Zule. Los saludo, bye for now.